respuesta. Porque ya sé que no analizan, ¿no? Porque ya sé que no piensan en sujeto predicado como es lo que tendrían que hacer para asegurar una respuesta correcta, ¿no? Entonces, ustedes ven primero multitud de problemas y en automático hacen, o ni les digo, ¿no? Ni lo piensan tantito, ¿no? En automático dicen, ah, sujeto, porque es lo primero que aparece en la oración, sujeto. Y no es así, ¿no? Para este caso el sujeto es José. Entonces, si reacomodamos la oración, será evidente. José enfrentó multitud de problemas a causa de sus adicciones. Entonces, esa multitud de problemas es más bien el complemento directo, aquello que José enfrentó de manera concreta, ¿vale? Por eso, la correcta es la A para este caso, ¿va? Aquí entonces, ¿por qué puedo poner el verbo en singular? Porque el sujeto no es multitud de problemas, sino que es José. Y como José es singular, el verbo tiene que ser también singular. ¿Me explicó? ¿Queda claro esto? Estuvieron eligiéndose. ¿Por qué razón tendría que ser el inciso A? Entonces, les reitero, ¿no? Hay que hacer el análisis, no caigan en cuestiones de automatizar, porque luego muchas veces hacen eso, automatizan los procesos y a veces está bien, a veces puede ser funcional, pero les reitero, tienen que analizar la oración, el mínimo esfuerzo que les requiere la parte de concordancia y la parte de signos de puntuación es identificar en mi oración el sujeto y el predicado, ¿no? Ese es el mínimo que deberían realizar, ¿vale? Para que ustedes sepan si está bien o si está mal la oración. Si no tuviera a José, sí tendría que ser plural, pues habría que reconstruir la oración de forma diferente para que multitud de problemas pueda ser el sujeto. ¿De qué formas podríamos reconstruir la oración? Podríamos decir, multitud de problemas eh, se presentaron, podríamos decir, en la fiesta, ¿no? Esa sería ya es una oración perfectamente distinta. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, no nada más con eliminar a José ya se solucionó la cuestión acá, ¿no? Tenemos que reconstruir la oración para hacer que multitud de problemas sea el sujeto, ¿no? Y entonces ahí podríamos, se me ocurre eso ahorita, ¿no? Multitud de problemas se presentaron en la reunión. O por aquí dice uno de sus compañeros, multitud de problemas son causa de sus adicciones. También funcionaría, ¿no? Pero estamos ya reconstruyendo el enunciado, ¿vale? Entonces, no se soluciona solo con quitar a José. Se trata de reconstruir la oración para que podamos hacer que ese multitud de problemas se desempeñe como sujeto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, analizar las oraciones, identificar cuál es el sujeto, cuál es el predicado, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la número 6? ¿Hay trampas? Claro, ¿no? Siempre hay trampas. En su examen Ceneval siempre va a haber trampas. Y también en los ejercicios que yo les ponga. Eso es lo divertido finalmente, ¿no? De los exámenes, las trampitas. Porque, les reitero, nada más automatizan de pronto, ¿no? Se vuelven así como robotcitos y entonces nada más quieren sacar así una respuesta de fórmula prácticamente, ¿no? Pero dejan de pensar, dejan de analizar. ¿Qué pasa con la 6 entonces? Fragmento cuya redacción está libre de ambigüedad. Esa es otra forma, ¿no? Vean cómo es una pregunta diferente acá, ¿no? ¿De qué forma se está planteando aquí? Oraciones libres de ambigüedad. ¿Por qué podemos decir que cuando se me pregunte por una oración libre de ambigüedad también se trata de concordancia? Porque recuerden que la ambigüedad implica que una oración se pueda entender de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que una oración pueda tener un significado distinto dependiendo de quién lo esté leyendo, porque se puede interpretar de distintas maneras. Entonces, ¿cómo se presenta la ambigüedad? Pues cuando justo no hay una redacción correcta, cuando no estoy estableciendo las relaciones adecuadas de concordancia, sea una concordancia simple de género y número, o sea una concordancia verbal de número y persona, pero tenemos que buscar siempre la cuestión de concordancia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Ay, aquí sí están bastante confundidos algunos. Muchos dicen que A, muchos dicen que B y varios otros dicen que C, ¿no? Primero, hay que identificar con respecto a qué temática estamos planteando la concordancia aquí.
¿Es concordancia de qué elementos? ¿Qué tienen en común estos? Por aquí preguntan, entonces, ¿libre de ambigüedad es la oración que tenga concordancia? Entre otras cosas, ¿no? Una oración que sea libre de ambigüedad es porque está bien redactada, y entonces si está bien redactada hay concordancia, porque tiene sentido, porque se puede entender de una sola forma y no de distintas formas, ¿no? Entonces, hay varias cositas que tienen que ver con la ambigüedad, que es coherente, por ejemplo, también, ¿no? Pero de las cosas esenciales de las que hemos estado revisando, sobre todo nos referimos ahorita a los aspectos de concordancia, pero tiene que ver con coherencia, ¿no? O sea, que tenga sentido la frase, que tengan sentido los segmentos que se están relacionando de la oración, ¿vale? Pero sobre todo, les reitero, nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de concordancia. Entonces, ¿cuál sería la cuestión aquí? Les vuelvo a preguntar, ¿no? Dice, pregúntaselo y sal de dudas de una vez. Juan y tus papás no deben negarte que vendieron la casa. ¿A quién le va a preguntar? Analicen la oración. ¿A quién le pregunta? ¿A Juan o a sus papás? ¿Cómo? ¿Cómo que no se entiende? Sí se entiende a quién. Se entiende que a Juan y a sus papás, ¿no? A los dos, ¿vale? Entonces, ¿qué elemento es ese? Un plural, ¿no? Y al momento de sustituirlos, yo lo tengo que sustituir por un plural. Entonces tendríamos que decir ahí, pregúntaselos, ¿no? De manera concreta. Pregúntaselos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Juan y tus papás, ¿no? Esa sería la cuestión específica. Entonces, ahí nos falta la concordancia entre el complemento al que se está refiriendo, que son Juan y los papás, todos juntos, y yo los estoy refiriendo como en singular. Pregúntaselo, ¿no? Y luego, en B, diéronle un premio por ser el mejor grupo de pop. Miguel y sus músicos están felices por el galardón recibido. ¿A quiénes premiaron? ¿Solo a Miguel o también a Miguel y a los músicos? A los dos, ¿no? Y entonces, al momento de sustituir a estos complementos indirectos, tendría que ser con un les, ¿no? Deberíamos decir, diéronles a ellos, a Miguel y a sus músicos, que es lo mismo que decir les dieron, ¿no? Por si de pronto piensan ahorita como, ¿qué es eso de diéronles o de diéronle? Pues es un ordenamiento diferente nada más, es lo mismo que decir le dieron o les dieron, pero ahí tendríamos que decir les dieron, ¿no? No hay concordancia porque Miguel y músicos son un plural, y si yo digo diéronle, nada más hablo de un elemento, de un singular. Entonces, estamos perdiendo la concordancia ahí con el complemento indirecto. Entonces, ya por descarte, tendríamos que elegir, ajá, como el alejóse, como decir se alejó, ¿vale? Efectivamente. Ya por descarte tendríamos que elegir el inciso C. Lo vi muy decidido al asegurártelo. Ese lo me refiere a un singular masculino. ¿Y de quién hablo? De Gabriel, que es un singular masculino, un complemento directo, ¿no? Entonces, en lugar de decir vi a Gabriel muy decidido al asegurártelo, estamos diciendo lo vi muy decidido, ¿no? Entonces, esta es la respuesta correcta, porque aquí sí guarda concordancia el pronombre con respecto a su referente. Entonces, esta pregunta sobre que esté, perdón, libre de ambigüedad y que les reitero tiene que ver con concordancia, específicamente trataba de la concordancia de los pronombres átonos y los referentes a los que están sustituyendo estos pronombres átonos, ¿vale? Entonces, quedamos aquí con que sé la respuesta. Y la 7, enunciado escrito correctamente, que de pronto también se van a encontrar este formato de pregunta, ¿no? A veces les van a preguntar por enunciados escritos correctamente y ahí no se trata necesariamente de grafías, puede tratarse también de acentuación, puede tratarse también de puntuación, en este caso se trata de concordancia. ¿Cuál es la regla que deben pensar aquí? Otra vez de cuantificador, ¿no? Tenemos multitud, tenemos resto y tenemos mitad. Los tres son cuantificadores. ¿Cuál es la correcta? Dicen por aquí algunos, pero la mayoría se inclina por el inciso B. Alguien también dice que C, ¿no? A está mal, ¿no? ¿Cuál es la parte que me interesa del inciso A? Multitud de combatientes mutilados fue llevada, ¿no? ¿Qué pasa con multitud? No tiene determinante, ¿no? Y entonces, si no tiene determinante, ¿cómo debería ser el verbo?
plural forzosamente, ¿no? Tendríamos que decir, fueron llevados a la fosa común. Por eso está mal este inciso A, ¿no? Y luego C, la mitad, perdón, del poblado estuvieron de acuerdo, ¿vale? Tengo mi cuantificador mitad, pero el siguiente elemento poblado es un sustantivo plural o es un sustantivo singular. Singular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mis dos posibles núcleos del sujeto, mitad y poblado, son singulares. Entonces, no hay manera de que yo pueda tener un verbo en plural. Forzosamente tendría que decir la mitad del poblado estuvo de acuerdo con la propuesta de su presidente municipal, simplemente porque aquí les puse otra trampita, ¿no? Mis dos elementos del sujeto, mitad y poblado, están refiriéndose a cuestiones singulares. Efectivamente, poblado lo podemos entender como colectivo, es correcto. Entonces, tengo un cuantificador singular y luego un colectivo, no hay forma de que yo tenga un verbo plural, ¿no? El verbo tiene que ser forzosamente singular. Ya por descarte, elegiríamos entonces el inciso B. El resto de los participantes de la carrera se quejaron, ¿no? Porque tengo resto cuantificador, el determinante que está introduciendo, no hay adjetivo después de verbo, así que se vale en plural, pero también podría estar en singular e igual lo elegiríamos como la respuesta correcta. Si ahí dijera se quejó, también estaría bien. ¿Me explico? Entonces, 7B. ¿Tenemos alguna pregunta de algo que no haya quedado muy claro en las 5, 6 o 7? Ya no caí en la trampa. Perfecto, ¿no? Eso es lo importante, que vayamos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Por eso hacemos estos ejercicios y por eso hacemos estas dinámicas, para que se equivoquen, ¿vale? Y al equivocarse, es más sencillo recordar cosas y es más sencillo aprender. ¿No les pasa eso? Que recuerdan más las cosas en las que fallan que las que aprendieron de forma sencilla o de forma simple. Entonces, poblado es singular, claro, ¿no? Porque si no, diríamos poblados, ¿no? Para que algo pueda ser plural, necesita una S, ¿vale? Y pues no tenemos esa cuestión ahí. En los exámenes ya no cometo esos errores y eso que para mí el español era un infierno. Gracias, de nada. Eso es lo importante, ¿no? Que se vayan ahí como resolviendo algunas cosas. Bueno, entonces 5, 6 y 7 ya, ¿no? No hay ningún comentario más. Déjenme quito esto y vamos a las tres últimas. La pregunta de la 8 se quedó en esta página, pero las respuestas están en la siguiente. Enunciado que presenta una relación correcta entre palabras, y ahí tenemos. Nadie podía creer cuán impactantes eran el bello poema y canción. Eduardo no sabía que esa noche conocería a la increíble Tamara y Cristina, y los deliciosos pastel y gelatina eran de café. ¿Cuál es la respuesta aquí? Correcto, ¿no? Ya lo están señalando ustedes. La respuesta sería el inciso A. Otro ejemplo de adjetivo antepuesto, ¿no? Adjetivo antes de sustantivos. Bello, poema y canción, nuestros sustantivos. Increíble, Tamara y Cristina. Deliciosos, pastel y gelatina. Ya sabemos que poema, canción, pastel, gelatina son sustantivos comunes. Y como son sustantivos comunes, la concordancia es solo con el primero. Justo por esa razón, la respuesta tiene que ser el inciso A, ¿no? Porque el bello poema, poema singular masculino, por eso bello tiene que ser singular masculino. En C, la concordancia de deliciosos tendría que ser con pastel, entonces tendríamos que decir el delicioso pastel y gelatina. Y en B no aplica la cuestión de la concordancia con el primero, porque ya dijimos ahorita, son nombres propios, entonces tendríamos que decir a las increíbles Tamara y Cristina, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión acá. Muy bien. 9. ¿Cuál sería aquí el enunciado escrito correctamente? Esta también tiene alguna intención de confundirlos. Espero lograrlo. Perfecto. Lo estoy logrando.
Eso es lo importante. ¿Por qué lo estoy logrando? Porque no están analizando, ¿vale? Piensen, ¿cuál es sujeto en cada oración? Identifiquen el sujeto. Ok, muchos están eligiendo el inciso A, ¿vale? Pero, ¿cuál es el sujeto en esta oración? En el inciso A. El hermano, dicen. Pues no. A ver, algo muy básico, ¿no? ¿Sujeto puede ir introducido por preposición? No, ¿no? Entonces el hermano no puede ser el sujeto. El sujeto es el cuento y el poema. Son dos elementos, ¿no? Dos elementos donde cada uno tiene su propio determinante. ¿Qué pasa si cada sustantivo tiene su propio determinante? Dijimos que son entidades diferentes. Y al ser entidades diferentes relacionadas por conjunción y se suman y generan un plural. Por lo tanto, ¿cómo debería ser el verbo? Pues en plural, ¿no? Tendríamos que decir, a mi hermano no le gustaron, ¿no? En plural, no le gustaron el cuento y el poema, porque el cuento y el poema que escribí para mi taller de escritura creativa es el sujeto. El núcleo específicamente sería el cuento y el poema. Dos elementos. Generamos un plural y el verbo debería ser plural. Entonces, por eso está mal el inciso A. B dice, los fines específicos del periodismo es informar y opinar. ¿Cuál es el sujeto acá? Periodismo, no. Los fines, ¿no? Exacto, que son una cosa plural de manera concreta. Podría parecer, pero en realidad otra vez la oración está al revés. Es informar y opinar están funcionando como sujeto. Recuerden que existen estos que se llaman verboides y que las formas infinitivas a veces no son verbos y son más bien sustantivos. Pues eso sucede en esta oración. Entonces es como decir, informar y opinar son los fines específicos del periodismo. El punto es que estamos sumando informar y opinar, estamos generando un plural y por lo tanto el verbo también tendría que ser plural. Aun cuando ustedes pensaran que los fines son el sujeto, de todos modos es plural y de todos modos el verbo tendría que ser son, ¿no? Entonces, aunque hubiera confusión, perdón, por ahí, yo creo que esta era la más obvia de identificar que estaba mal, ¿no? Porque las dos cosas son plurales, tanto los fines como informar y opinar, porque los sumamos, ¿no? Y entonces el verbo tendría que ser plural. Ya por descarte tendríamos que elegir el inciso C. ¿Por qué tengo el verbo en singular si tengo creación y edición? Porque son parte de un todo, ¿no? Porque tengo un solo determinante, ¿vale? Efectivamente, porque edición no tiene determinante. Es una de las cosas que estábamos comentando ayer, ¿va? Eh, entonces, por eso les decía, ¿no? Enfóquense más bien a estas cuestiones. Si ya veo que mis dos sustantivos tienen determinante, van a generar cuestiones plurales. Si ya veo que mis sustantivos tienen un solo determinante, van a generar cuestiones singulares más bien, como acá. Entonces, la creación y edición del proyecto estuvo a cargo de mi primo Jesús, ¿no? Si dijera la creación y la edición del proyecto, estoy indicando que los dos son elementos independientes porque los dos tienen su propio determinante y ahí sí generaría un plural con el verbo y tendría que decir estuvieron a cargo, ¿no? Es como cuando decíamos la actriz y cantante estuvo en la presentación de la película, ¿no? Actriz y cantante, solo tenemos un determinante, así que el referente será en singular. ¿Me explico? Entonces, 9 tiene que ser C. Por la simple cuestión de que edición no tiene su propio determinante, entendemos que estamos hablando de componentes o de partes de un todo, y para este caso específico, el verbo tendría que ser singular, ¿no? Porque creación y edición son cosas, perdón, singulares, ¿vale? Y por último, la 10. Enunciado que presente una correcta escritura. Recuerden que también aquí se incluyen los aspectos de numerales, que son cuestiones básicas.
Ajá, para que pudiera ser, eh, ay, se me fue tu comentario. Para Ávila, para que pudiera ser en singular, tendrías que tener en todo caso el fin, ¿no? El fin específico. Exacto. Entonces, en la 10 muchos dicen que A y muchos otros dicen que B. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Es A o es B? Veo que ya están olvidando cosas específicas que se llegaron a comentar, ¿no? Cuando se revisó esta cuestión de los numerales, estuvimos mencionando varias cuestiones muy particulares o muy específicas. Em, pues hasta ahorita nadie ha dado la respuesta correcta, porque la respuesta correcta es el inciso C, ¿no? Tres cuartas partes de los asistentes estaban sentados. El resto tuvo que escuchar la plática de pie. Esa es la respuesta correcta. Aquí había otro par de trampitas, ¿no? Que les digo que me gusta ponerles. Entonces, ¿qué pasa con el inciso A? Hoy se celebra el 97º aniversario de la fundación de la Sociedad de Escritores Mexicanos. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Puedo escribir junto 97º? No, no. Tienen que ser en dos partes, en dos palabras. ¿Qué tipo de numeral es 97º? ¿Cómo se llaman estos numerales? Como el de 97º. Ordinal, ¿no? Nos habla de orden. Muy bien. Y cuando hablamos de los ordinales, recuerden que ya les dije, ¿no? O sea, son cuestiones muy básicas y de repente como volver a repetirlo, pues nos roba un poquito de tiempo para que podamos ver otros temas. Por eso siempre les estoy insistiendo, los temas básicos como categorías gramaticales, como sujeto y predicado o la oración, revísenlos a detenimiento o a detalle o resuelvan las dudas que tengan en asesorías, ¿no? Em, y entonces, si le estudiaran tantito a las cosas que ya hemos revisado, a las primeras presentaciones o a sus clases del día a día seguramente, recuerden que los únicos ordinales que podemos escribir juntos o en un solo vocablo, ¿cuáles son? Del 11 al 29, ¿no? Sí puedo decir 11º todo junto, 12º todo junto, 18º todo junto, 23º todo junto, 25º todo junto, 29º todo junto, pero nada más esos. De ahí en fuera, a partir del 30, van de forma separada los componentes, ¿no? Si yo digo 32º, forzosamente es trigésimo, espacio segundo. 45º, cuadragésimo, espacio quinto. Y sean cuidadosos con esto porque en su examen de Ceneval sí les ponen esta cuestión, ¿no? Sí les ponen esta trampa como de escribir 53º o 51º y se los escriben todo junto, o 45º y se los escriben todo junto, ¿no? Y está mal, porque les reitero, los únicos ordinales que podemos escribir juntos son del 11 al 29. También los podríamos escribir por separado, sin ningún problema. Pero de ahí en fuera, todos los demás del 30 en adelante los escribiríamos forzosamente por separado. Bueno, el 30 solo es una palabra, ¿no? Pero 31º, 32º y tal, tendrían que ser por separado, ¿no? Entonces, por eso está mal este inciso A. Es 90º con tilde, espacio séptimo con tilde, ¿no? ¿Y cuál es el problema con B para todos los que eligieron el inciso B? Llegaron noticias de las 21 víctimas. ¿Cuál es el género de 21? Masculino, ¿no? Y mi referente, ¿de qué estoy hablando? De víctimas. Y víctimas es femenino, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que decir aquí? Rápidamente llegaron noticias de las 21 víctimas mortales, ¿no? Entonces, ahí, perdón, el cardinal tendría que ser femenino, 21 víctimas. Y ya por eso mismo lo podemos descartar y por lo tanto, pues nada más nos sobra C, sería la respuesta correcta, ¿no? Que ahí estoy haciendo o estamos haciendo una combinación de partitivos y de cardinales, ¿no? Tres cuartas partes de los asistentes estaban sentados. No hay ningún problema en que los combinemos bajo este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, sé la respuesta correcta.
¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta para la 8, 9 o 10 antes de finalizar ya y dejar de lado momentáneamente este tema? Entonces vean, ¿no? ¿De qué se trata? Si ustedes tuvieran que evaluarse en este momento, ¿qué se dirían? Pues que hay que estudiar, ¿no? Que necesitan repasar algunas cosas que ya están olvidando. Y esas cosas, porque me suena a que parten a los asistentes. Ahorita les contesto, Ponce y Onofre, pero nada más les digo esto, ¿no? Yo creo que lo que es evidente aquí, pues para los que llegaron a cometer errores en algunas secciones, es esta parte de, pues de pronto hace falta estudiar, de pronto hace falta darle un repaso a las cosas que ya han visto, ¿no? Entonces dice aquí una de sus compañeros, de sus compañeras, perdón, eh, no entiendo, porque me suena a que parten a los asistentes, pero estamos partiendo a los asistentes. No, no. Yo no estoy diciendo, eh, o sea, yo no estoy hablando de partir a los asistentes, estamos hablando de el total de los asistentes los dividimos en fracciones, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, ¿no? Tres cuartos del asistente o tres cuartos de los asistentes, ahí sería como partir al asistente. Pero estamos hablando de, recuerden que las cuestiones partitivas nos hablan de fracciones, eso es lo que tendríamos que pensar en un principio. Pensar en fracciones, ¿no? Los partitivos son para referir a fracciones de manera concreta, ¿va? Entonces, si yo uso la palabra partes, pues ya desde ahí estoy haciendo este referente o estoy dando a entender que estoy hablando de fracciones. ¿Qué cosa estoy fraccionando? El total de los asistentes. Obviamente, no requiero de forma obligatoria decir tres cuartas partes del total de los asistentes. Es redundante, es poco productivo, no es económico y el sentido es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, el hecho de ya usar la palabra partes me ayuda a identificar que estoy hablando justo de partitivos. Y entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que de un posible cuatro cuartos, estoy refiriendo únicamente a tres. Tres de los cuatro cuartos, hablando de los asistentes, estaban sentados, ¿no? Esa sería la cuestión, o ese es el planteamiento con respecto a este enunciado. Sin problemas, pues, ¿no? O yo podría decir la segunda mitad, ¿no? La segunda mitad del libro lo leí en 2 días. La primera mitad, en cambio, lo leí en 5, ¿vale? Y entonces puedo combinar sin ningún problema el uso de partitivos con el uso de cardinales, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, no es la cuestión esta que pudieras llegar a entender, ¿no? O sea, como que creo que ahí hay otra vez, lo que suelen hacer en muchas ocasiones, sobreanalizar, sobrepensar, ¿no? Creo que es lo que sucede para algunos de ustedes con lo que están comentando ahorita de partir a los asistentes. Eso ya es sobrepensar el enunciado, ¿no? Nos interesa específicamente los referentes estos de tres cuartas partes, ¿no? Específicamente, donde vemos el uso de los ordinales para perdón, de los cardinales y de los partitivos, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, chicas. Bueno, espero que más o menos hayamos podido resolver esta cuestión de la pregunta número 10. Con respecto a la 8, a la 9, no hay ningún problema, ¿verdad? Algo que necesitemos plantear en general sobre concordancia. Les voy a compartir este archivo, entonces les digo que se los estoy compartiendo durante el transcurso del fin de semana para que pues lo tengan por ahí y lo puedan estar revisando con mayor detenimiento si les interesa, ¿no? Voy a quitar ya esto. Sí, si quieren pueden tomar agua, ir al baño, lo que necesiten hacer, en lo que voy compartiendo la pantalla para que podamos empezar a hablar de puntuación, ¿no? Vamos a empezar a abordar los signos de puntuación. Entonces pueden aprovechar en lo que hago esto para que vayan al baño, tomen un descansito de un par de minutos y ahorita retomamos. De puro churro le tenía la 9. Pues a veces
a veces tenemos suerte, ¿no? Pisano, a veces tenemos suerte y qué bueno que en esta ocasión la tuviste. Pero siempre hay que tratar más bien de no dejarlo a la suerte y analizar, ¿no? Hacer ahí como el análisis que necesitemos hacer, sin pasarse, sin sobreanalizar, ¿no? Sin sobreinterpretar. Bueno, a ver, vamos a retomar. Ya tienen por aquí la pantalla, ¿no? Eh, Entramos entonces a esta parte de ortografía. Recuerden que la sección de ortografía lo que hacemos es dividirla en, en signos de puntuación y en acentuación, ¿no? Y que más bien, como hemos comentado, la parte de grafías ponemos ejercicios, pero no nos enfocamos a estar revisando reglas que son tan concretas o tan específicas y que ustedes mismos pueden adquirir en otros contextos, ¿no? Checando algunos libros en sus clases habituales, ¿vale? Entonces, empezamos con signos de puntuación. Recuerden lo que ya les he dicho. La información es la misma. Lo único que va variando son los ejemplos y a lo mejor con algunos ejemplos diferentes, pues se va entendiendo un poquito más, ¿no? Entonces, esperemos que esa sea la cuestión. Entonces, empezamos directamente con signos de puntuación, hablando de la coma. Recuerden que la coma es de esos signos más importantes. Cuando ya estemos en el último seminario, en la última sesión de seminarios o en la última vuelta de seminarios, por ejemplo, vamos a hacer todavía una selección más concreta, ¿no? De todas las reglas de que ofrece la coma, por ejemplo, nos vamos a enfocar a aquellas que más vienen. Yo espero que para este punto ustedes ya estén identificando con respecto a la coma, ¿cuáles son las reglas que vienen? Porque aquí hablamos de la coma parentética, hablamos de la coma enumerativa, hablamos de la coma tal, tal y tal. Pero espero que ustedes mismos ya hayan empezado a notar que no son obviamente todos los usos de la coma los que se suelen plantear en sus exámenes, ¿no? ¿Como cuáles? A ver, coma parentética definitivamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras comas han identificado que son los usos específicos que suelen venir? Hiperbática, la coma criminal, exacto. La coma vocativa también es bien importante, ¿vale? La coma elíptica, sobre todo esas, ¿no? La coma enumerativa, pues es muy simple, por ejemplo.
Es muy sencilla y yo creo que por esa misma razón no suelen poner, al menos no ponen errores cuando se trata de una coma enumerativa. Entonces, son los usos que más se suelen plantear, sobre todo la cuestión, me parece, de la parentética de las comas criminales y de las comas vocativas, ¿no? Si tuviéramos que elegir las tres más habituales serían esas. Ojo, no les digo tampoco, o esto no significa que se olviden de los otros usos y que no les den atención a los otros usos de coma, pero está interesante que ustedes mismos puedan ir identificando y se enfoquen un poquito más a eso tal vez, ¿no? Y que traten de, mm, de ustedes mismos ir pensando o viendo de qué forma resolver cualquier duda que puedan tener sobre la coma vocativa, por ejemplo, cualquier duda que puedan tener sobre la coma parentética o sobre la coma criminal, definitivamente despéjenla, ¿no? Tengan total claridad sobre estos tres usos específicos de coma, porque es lo que más ha venido, ¿no? Es lo que suele venir. No significa que no vaya a venir lo otro forzosamente, pero sí por lo menos que eso les quede bien claro, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes mismos sean observadores, ¿no? Que se den cuenta de qué es lo que más viene, para enfocarse un poquito más a ello, para asegurarse de que eso que han notado que viene de manera más repetitiva, lo pueden entender a la perfección y ya lo otro nada más lo van sumando, ¿no? Los extras, digamos, pensémoslo de esa forma. Entonces, bueno, empecemos directamente con la coma. Recuerden que ya hemos dicho que la coma va a señalar dependencia, nos señala una relación de dependencia entre los segmentos que estén relacionando. Entonces, todo lo que se esté relacionando a través de una coma va a ser dependiente un segmento de lo otro. ¿Por qué? Pues porque forman parte de la misma oración, ¿no? Si estamos separando por comas, ahí la relación es de dependencia porque forman parte de la misma idea o de la misma oración. Y el primer uso que vamos a mencionar es la coma parentética. Ya lo sabemos. Ya sabemos que la coma parentética lo que hace es delimitar incisos, ¿no? O paréntesis. Por eso, finalmente, podríamos pensar que mucha de la información, perdón, que está escrita entre comas parentéticas, seguramente en algún otro contexto podría estar entre paréntesis, ¿no? O entre incisos, como les estoy comentando acá. Recuerden que esta es información, la información parentética es información no obligatoria, no necesaria para entender el enunciado. Y lo único que hace es dar más detalles sobre la idea principal, agregar detalles extra sobre las ideas principales que se estén planteando en las oraciones. Y lo podemos ver en estos dos ejemplos, ¿no? Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró. ¿Qué pasa ahí? Que la oración principal en concreto es, cuando llegó Adrián, todo se aclaró. Y por eso tenemos entre comas el marido de mi hermana, porque es un segmento que me da información extra que si lo quitáramos, la oración se sigue entendiendo y que sí es información que realmente no necesito, no la necesito para entender ese enunciado. Les reitero, ¿no? Entonces, eso es lo que sería en el primer ejemplo. En el segundo, lo mismo. Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. Si yo no digo incluido mi hermano, no pasa nada. La oración se sigue entendiendo. Es un dato accesorio, es un dato extra, ¿no? No es necesario. Lo importante es decir, toda mi familia estaba de acuerdo. Y eso es lo que siempre va a suceder con respecto a la coma parentética. Normalmente aparece en posición intermedia la información parentética, así, ¿no? Con coma antes y con coma después. Pero también es cierto que en algunos contextos, en algunas oraciones, podríamos tener información parentética desde el principio de la oración o podríamos tener información parentética al final de la oración. Depende del contexto, depende de cómo se esté construyendo la oración y de qué tipo de información parentética estemos introduciendo ahí, ¿no? Como información extra, ¿vale? Entonces, pero lo habitual en sus exámenes, sobre todo, tiende a venir en posición intermedia y entonces usamos coma antes y coma después, ¿no? Recuérdenlo de esa forma, ¿vale? Ya saben, si de pronto tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a alguno de los usos o los ejemplos, lo pueden ir planteando para que lo tratemos de resolver. Yo voy un poquito rápido, pues con la intención de que podamos avanzar bien, ¿no? Con respecto a los signos. Luego tenemos la coma enumerativa, que recuerden que básicamente se usa como en listados, ¿no? Estamos hablando de listados simples, de listados o de enumeraciones de sustantivos sencillos, ¿no? Aquí ya sabemos que lo habitual, pero no necesariamente la única posibilidad, es que el último elemento de la enumeración o del listado esté introducido por una conjunción. Puede ser una conjunción y, una conjunción ni, o, u, dependerá de qué es lo que querramos expresar, ¿no? Y tenemos un ejemplo de lo básico. Es un chico muy reservado,
coma, estudioso y de buena familia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Introducir una serie de características, introducir una serie de adjetivos. Y eso es lo común, que el último elemento del listado, en este caso de buena familia, esté introducido por conjunción. Aquí tenemos la I, ¿vale? Pero también recuerden que es factible cambiar esa conjunción y por una coma. Yo puedo decir, es un chico muy reservado, coma, estudioso, coma, y de buena familia. O sea, no es obligatorio usar una conjunción y para introducir al último elemento cuando la enumeración sí se concluyó. Es lo común simplemente. Esto se los comento por si de pronto ven que no hay conjunción y eso no significa que el listado no se haya terminado. ¿Cuáles son los elementos que me indican que un listado no se terminó? Son los que vamos a mencionar abajo, ¿no? Son el etcétera y los puntos suspensivos. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Que si yo veo entonces en mi listado al final un etcétera o puntos suspensivos, ahí sí voy a decir y tener la total certeza, este listado no se concluyó, ¿no? Y es lo que les planteo acá. Si la enumeración está incompleta, se escribe coma antes del último elemento mencionado y la enumeración puede cerrarse con etcétera o con puntos suspensivos. Y tenemos los dos formatos aquí, ¿no? Acudió toda la familia, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, cuñados, coma, etcétera, que ya saben que puede perdón, abreviado, etc. o toda la palabra completita, ¿no? O el ejemplo de abajo, que ya sabemos que si usamos puntos suspensivos, antes de los puntos suspensivos no escribimos qué, no escribimos coma, ¿no? Entonces ahí nada más como tenemos ahí abuelos, padres, hijos, cuñados y directamente los puntos suspensivos, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión y las posibilidades con respecto, recuerden, a la coma enumerativa. Vamos ahora con la coma vocativa, que ya saben que se la han encontrado mucho, o sea, cuando se la llegan a encontrar, sobre todo se las encuentran o se la encuentran en contextos de oraciones interrogativas o en contextos de oraciones exclamativas, ¿no? Y ahí recuerden que hay que estar bien atentos a si aparece el vocativo al principio o si aparece el vocativo al final en ese contexto de pregunta o en ese contexto de exclamación. Pero antes de entrar a eso y a los ejemplos, nada más vamos a recordar a qué nos referimos por vocativo. Recuerden que el vocativo es una palabra o es una expresión, puede ser un nombre, puede ser todo un conjunto de palabritas que estemos utilizando para llamar la atención del receptor, ¿no? Entonces puede ser el apodo que le digo a la persona a la que estoy hablando, la frase de cariño, el nombre de la persona, ¿no? Entonces, finalmente, cualquier expresión que esté utilizando para llamar la atención de el receptor del mensaje, eso va a ser el vocativo. Y recuerden entonces que lo más básico es que el vocativo se separe del resto de la oración, ¿no? Se separe por una coma. Eh, y la coma se va a colocar dependiendo de dónde se encuentre el vocativo, ¿no? Si el vocativo está al principio, la coma se coloca después. Si el vocativo está en medio, la coma se coloca antes y después. Y si el vocativo está al final, la coma se coloca solo antes, ¿no? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Chica, ¿qué dices? ¿No? Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Tenemos la cuestión de el enunciado interrogativo, ¿no? Y ya sabemos acá que va a quedar fuera de la pregunta porque está al principio de la oración. ¿Cuál sería la otra posibilidad? ¿Cómo lo escribiríamos? Lo voy a escribir aquí al ladito. Pero ¿cómo lo escribiríamos si dijéramos, ¿qué dices, chica? Aquí ya sabemos que pues el vocativo chica se tiene que colocar dentro de la pregunta, ¿no? Ya no va fuera. Entonces, recuerden este aspecto. Esto va a suceder siempre que estemos en enunciados interrogativos o en enunciados exclamativos. El vocativo al principio va fuera. El vocativo al final de la oración va dentro de la pregunta. Y puede estar en medio, ¿no? Eh, a lo mejor en este contexto está raro, Miranda, ¿no? Porque es una oración muy corta. Entonces, decir qué, coma, chica, coma, dices, no tiene mucha fluidez, ¿no? Entonces, en oraciones más extensas, como el ejemplo que tenemos abajo, no quiero, Javier, que salgas tan tarde, ¿no? En este ejemplo. Ahí sí, como es una oración más extensa, y la tengo en medio, pues justo decíamos, la coma la colocamos antes y después para este fin específico, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la coma vocativa y les reitero, recuerden muy bien que existe el vocativo porque a veces se les olvida eso, que existe esta idea del vocativo
y que tenemos que estar pensando en los elementos de o en las ideas de si está al principio de la oración o al final de la oración que es interrogativa o que es exclamativa, ¿no? Para saber si va dentro o fuera. Bien, ¿qué dicen por acá? Algo así. Ese es el novato Learn Darvik. Ajá, exacto, ¿no? Ahí Darvik entendemos que sería tu receptor, ¿no? Tu vocativo específicamente. Muy bien. Coma elíptica. La coma elíptica, recuerden que la elipsis tiene que ver con la omisión. Entonces, elisión y omisión son sinónimos. ¿Qué va a pasar con la coma elíptica? Pues que me va a ayudar a omitir la presencia del verbo en el enunciado, para que yo ya no tenga que colocar el verbo en la oración, en su lugar, en el lugar en el que en teoría tendría que estar el verbo, puedo colocar una coma, pero tampoco se vale en todo contexto, ¿no? ¿Cuáles son esos casos en los que puedo quitar al verbo y en su lugar poner una coma? Sobre todo cuando puede sobreentenderse cuál es el verbo. Si en el contexto de la oración se sobreentiende cuál es el verbo el que estoy eliminando u omitiendo, puedo poner la coma. O también cuando ya mencioné al verbo antes en otra oración previa y lo voy a volver a mencionar en esta nueva oración, ¿no? Entonces lo estoy retomando y lo podemos ver en los ejemplos. Su hijo mayor es rubio, el pequeño, coma, pelirrojo. Ahí, como ya mencioné al verbo antes, pues está haciendo referencia aquí esta coma a ese verbo que antes se ha dicho, ¿no? Que sería este es. Entonces es como si dijéramos acá, su hijo mayor es rubio, el pequeño es pelirrojo, pero ya no repito el verbo, ¿no? Porque ya lo mencioné con anterioridad. O en el ejemplo de abajo, los que no tengan invitación, coma, por aquella puerta. Aquí lo puedo sobreentender. Aquí no lo he mencionado con anterioridad, no es como que esté retomando al verbo tengan, ¿no? No tendría sentido decir los que no tengan invitación tengan por aquella puerta, no tiene sentido. ¿Cuál es el verbo que estaríamos omitiendo acá y que no necesitamos mencionar porque se sobreentiende? Pasen, claro, puede ser. Los que no tengan invitación pasen por aquella puerta, vayan por aquella puerta, entren por aquella puerta, ¿no? Son distintas posibilidades, pero que funcionan en esos contextos, ¿no? O que nos siguen guardando el mismo sentido. Entonces aquí la coma en el segundo ejemplo no está sustituyendo a ningún verbo, sino que se sobreentiende cuál es el verbo al que se está eliminando. Siempre debemos colocar punto y coma. Pues no, porque en el ejemplo de abajo no hay ningún punto y coma, como puedes notar, Miranda, ¿no? Entonces, el punto y coma tiene un uso diferente. El punto y coma tiene que ver con otros aspectos, ¿no? En el ejemplo de arriba estamos usando punto y coma porque estamos indicando, y es algo que ya les comentaba la vez pasada. Recuerden que el punto y coma, como uso básico o esencial que tiene, es simplemente separar segmentos oracionales que se pueden entender por separado. Y es lo que sucede en el primer ejemplo. Una oración y que se entiende por separado es la de su hijo mayor es rubio, ¿no? Se entiende. La segunda oración que se entiende por separado es el pequeño es pelirrojo. Obviamente ahí sobreentendiendo cuál es el verbo al que está eliminando la coma, ¿no? O elidiendo la coma elíptica. Entonces, por eso tenemos punto y coma en esa posición o en ese ejemplo, ¿no? Porque estamos separando dos segmentos que se entienden de forma independiente. Guardan una relación temática, seguimos hablando de lo mismo, pero sintácticamente hablando se pueden entender por separado. Por eso estamos usando punto y coma ahí. Vamos a hablar de punto y coma en esta ocasión. Un par de usos nada más, para que despejemos la duda un poquito de forma más concreta con respecto a este signo. Bueno, ¿alguna otra cuestión, ya sea con respecto a la coma vocativa y a la coma elíptica, que necesitemos plantear? Ok, vamos entonces con la coma conjuntiva, que ya sabemos que la coma conjuntiva es la que vamos a escribir antes de conjunciones, pero tampoco todo tipo de conjunción va a llevar coma antes, ¿no? Lo más habitual es que sean conjunciones o en su defecto locuciones. Recuerden que una locución es un grupito de palabras que funciona como una sola, como una unidad. Normalmente son las conjunciones o las locuciones adversativas las que más vienen en sus exámenes y que obviamente van a llevar coma antes. También las que son distributivas, también las explicativas, las concesivas, las consecutivas. Recuerden que algunas de estas locuciones, las que están conformadas por más de una palabra,
no nada más van a llevar coma antes, a veces puede ser punto y coma, a veces puede ser punto, entonces digamos, no nada más van a llevar signo de puntuación antes, sino que muchas de ellas también lo van a llevar después, ¿no? Dependerá de qué tipo de conjunción o de locución estemos hablando, ¿vale? Y tenemos aquí algunos ejemplos. Organizaremos la fiesta, coma, bien en tu casa, coma, bien en la mía. ¿Qué tipo de conjunción es este bien, bien? Si nos está marcando eh, distintas posibilidades, pero sin necesidad de exclusión. ¿Cómo se llaman estas comas? Estas conjunciones, perdón. Bien, bien. Identifican distributivas, ¿no? Efectivamente, nos dice cuáles son las posibilidades. Nos está diciendo, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, pero no tenemos que elegir nada, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Entonces, puede ser que la fiesta se organice en tu casa, puede ser que se organice en la mía, no hay que elegir, ¿no? No hay necesidad de elección. Entonces, estamos hablando de cuestiones distributivas. Y toda conjunción distributiva va a llevar coma antes, que es uno de los casos que estamos mencionando. Ejemplo de abajo, prometiste acompañarme, coma, así que ahora vas. ¿Qué tipo de conjunción tenemos aquí? ¿Qué tipo de relación establecemos con este? Así que ahora vas. ¿Ya no se acuerdan de las relaciones que establecen con los distintos tipos de conjunciones? Recuerden que estas son importantes, ¿eh? Son importantes los tipos de conjunciones para las relaciones específicas. Consecutiva, correcto, Morales, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de consecuencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es la consecuencia de prometer acompañarme? Que ahora tienes que ir, ¿no? Esa es la consecuencia, tienes que hacerlo, ¿vale? Y luego el último ejemplo. Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Esta es más sencilla, ¿no? Explicativa completamente. Recuerden que las explicativas lo que hacen es aclararnos el significado de la oración anterior, ¿no? ¿Qué significa lo que dije antes? O sea, ¿qué significa que sean sinónimas que tienen el mismo significado, ¿no? Entonces, este es decir, por ejemplo, es una locución, está conformada por más de una palabrita, por eso lleva la coma en este caso tanto antes como después. Pero lo más básico, lo mínimo básico sería que este tipo de conjunciones o de locuciones que dijimos, adversativas, distributivas, etcétera, lleven una coma antes, ¿no? Les reitero, muchas de ellas también la van a llevar después, como él es decir, ¿va? Entonces, en concreto, esta sería la conjunción, la coma conjuntiva, perdón, la que vamos a escribir antes de estos tipos de conjunciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Déjenme nada más borro esto que tenemos acá. Y como punto número 6 tenemos la coma hiperbática. Son los 6 usos que más nos pueden interesar de pronto con respecto a la coma. La coma hiperbática, recuerden que se deriva de la idea de hiperbatón. Y el hiperbatón o lo hiperbático tiene que ver con una inversión o un desacomodo, digamos, en el orden de la oración, el orden habitual. Aquí yo les pongo S más V más C, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el orden habitual de la oración tendría que ser sujeto primero, luego el verbo y luego los complementos, ¿no? Eso es lo más común. Sujeto, verbo, complementos. Pero recuerden que no siempre vamos a organizar las oraciones de esa forma. A veces en sus exámenes también les ponen estas cuestiones, ¿no? Les ponen oraciones que no tienen necesariamente primero al sujeto, luego al verbo, luego a los complementos. ¿Qué sucede? Que sobre todo vamos a usar coma hiperbática en dos contextos particularmente. Cuando estemos iniciando la oración con complementos circunstanciales, ¿no? O sea, si yo pongo el complemento circunstancial antes del verbo, ya es un factor que me debería decir, deberías usar una coma hiperbática aquí, porque estás poniendo al complemento circunstancial antes del verbo cuando tendría que ir después, ¿no? Eso sería lo habitual. Recuerden, si son muy breves esos complementos circunstanciales, no voy a necesitar poner la coma en realidad. Entonces, ese es un caso. Si pongo el circunstancial antes del verbo, uso coma hiperbática, ¿no? ¿Cuál es la otra posibilidad de usar coma hiperbática? En una oración compuesta, recuerden que las oraciones compuestas tienen, bueno, depende de qué tipo de compuestas, ¿no? Pero estamos hablando aquí de compuestas subordinadas. Vamos a tener la parte principal y la parte justo subordinada, la que es la parte dependiente. Normalmente el orden sería primero lo principal y después lo dependiente. Pero si lo escribo al revés, si pongo primero a la parte dependiente o subordinada y después a la parte principal,
también vamos a tener que usar una coma hiperbática. Sobre todo guíense por esos dos casos, ¿no? Es en los contextos específicos en los que se suele usar la coma hiperbática. Vamos a verlo en los ejemplos. Antes de entrar, coma, dejen salir, ¿vale? ¿Qué estamos observando aquí? Que estoy iniciando la oración por la parte subordinada. ¿Cuál sería el orden ideal de esta oración? Dejen salir antes de entrar. Si ese fuera el orden de mi oración, dejen salir antes de entrar, no necesitaría escribir para nada alguna coma, ¿no? Entonces estamos alterando el orden. No estoy teniendo primero al verbo y luego a los complementos, sino que estoy en este caso teniendo primero a la parte subordinada y después a la parte principal. Luego el ejemplo de abajo. En aquellos días calurosos del verano pasado, coma, la convivencia era complicada. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese en aquellos días calurosos del verano pasado? Es un complemento circunstancial y lo puse antes del verbo, ¿no? Viene antes del era. Es un complemento circunstancial bastante extenso, así que por lo tanto, idealmente usaríamos esa coma para indicar la alteración del orden otra vez, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa particularmente justo con respecto a la coma hiperbática. Y recuerden, es sobre todo en estos dos contextos, si pongo primero el complemento circunstancial o si pongo primero la parte subordinada de una oración, ¿ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario antes de que pasemos a los usos más específicos o no permitidos de la coma? Que justo aquí vamos a retomar lo de la coma criminal, ¿no? Ok, entonces pasamos directo a los usos específicos y no permitidos. Primer uso específico que mencionamos con respecto a la coma. Recuerden que la palabra etcétera, ya sea que se escriba completa o que se escriba abreviada, siempre se va a separar con una coma del resto del enunciado, ¿no? Específicamente si nos queda en medio, ¿no? Esa sería la cuestión. A lo mejor me faltaría agregar eso de manera concreta, pero esa es la cuestión, ¿no? Si tengo un etcétera en medio de la oración, esté abreviado o esté completo, tengo que ponerle coma después. Obligatorio, ¿no? Y tenemos un ejemplo, los bailes autóctonos, coma, las peregrinaciones, coma, etcétera, abreviado, punto, y luego coma, perduran hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque lo tengo en medio, ¿no? Porque lo tengo a la mitad de la oración. Entonces, les reitero, un etcétera a mitad de oración debe llevar coma, ¿no? Ese es el primer caso, el primer uso específico. Luego, vamos a la siguiente. Punto número dos, que tiene que ver justo con la coma criminal. Recuerden que no vamos a escribir coma entre sujeto y predicado. Eso es lo habitual. Por eso les digo, ¿no? Lo mínimo que tienen que hacer cuando se trata de concordancia o cuando se trata de signos de puntuación, lo mínimo que tienen que hacer es analizar la oración e identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿no? Entonces, si ya ustedes identificaron cuál es el sujeto y cuál es el predicado y se dan cuenta de que tenemos una coma entre estos dos segmentos, pues está mal, ¿no? Porque eso es lo más básico. No deberíamos separar a estos dos elementos, pero existen excepciones. Recuerden que siempre hay excepciones, ¿no? En las reglas, sobre todo en el español. Entonces, una de esas excepciones de cuando sí voy a escribir como entre sujeto y predicado es cuando, por ejemplo, el sujeto es un listado inconcluso, que tiene que ver con el ejemplo anterior que les dije ahorita de las peregrinaciones y tal. Entonces, tenemos esa cuestión o ese primer caso, ¿no? Que lo podríamos relacionar aquí con el último ejemplo. El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban la llegada de la novia. Todo esto es el sujeto. El novio, los parientes, los invitados, etcétera, ¿vale? ¿Qué me indica el etcétera? Que no se concluyó ese listado, ese sujeto listado, ¿no? Entonces, escribo la coma. Aquí sí tengo que separar al sujeto del predicado cuando el sujeto no se ha concluido, ¿vale? ¿Cuál es el otro caso en el que también vamos a separar al sujeto del predicado? Cuando estamos introduciendo información parentética, ¿no? Cuando entre sujeto y entre predicado tengo información aclaratoria, información parentética, información extra, como lo quieran llamar. Y lo podemos observar en el ejemplo penúltimo. Mi hermano, coma, como tú sabes, coma, es un magnífico deportista, ¿no? Entonces, como tú sabes, es información extra, aclaratoria,
que no necesito realmente para entender la oración, porque podría decir simplemente mi hermano es un magnífico deportista. Pero como tenemos esta información, les reitero, parentética entre sujeto y predicado, pues escribimos las comas. Vamos a ver los tres primeros ejemplos para que digamos qué está mal. ¿Qué está mal con el primer caso que dice mis padres, mis abuelos, mis tíos, coma, me felicitaron ayer? ¿Por qué está mal la coma aquí después de mis tíos? ¿Pueden notarlo? Aquí la pregunta que tendrían que hacerse es, ¿el sujeto está inconcluso? No, no, sí se concluyó. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un momentito? No es obligatorio que en un listado yo introduzca forzosamente al último elemento por una conjunción. Aquí está bien, está completo el sujeto. Mis padres, mis abuelos, mis tíos. Entonces, esta coma después de tíos está de más, está separando al sujeto del predicado. Por eso lo correcto sería como abajo, ¿no? Evidentemente, sin la coma después de tíos. Y otro ejemplo que sería incorrecto. Los alumnos que no hayan entregado antes de la fecha establecida por el profesor, coma, reprobarán la materia. ¿Por qué está mal? Por la misma cuestión. Estamos separando a sujeto de predicado. Todo esto, desde los alumnos hasta el profesor, es el sujeto. Entonces, a veces les pasa eso, que tienen un sujeto muy largo o ven un sujeto muy extenso y les surge por alguna razón esa necesidad de colocar una coma después. Creo que justo por eso, ¿no? Como ven que es muy extenso, de pronto piensan como de ya, hace falta un signo, ¿no? Hace falta una coma. Y recuerden que no se trata de eso la puntuación. La puntuación no se trata de simplemente colocar signos de puntuación, comas, puntos, lo que sea, nada más porque ya tengo una idea muy extensa, ¿no? Recuerden que los usamos para establecer relaciones adecuadas entre las ideas que querramos plantear. Entonces, ahí tenemos tanto ejemplos incorrectos para que veamos por qué están mal o qué es lo que está mal, y ejemplos también adecuados o correctos, ¿no? Bien, esta queda clara. Recuerden que es una regla bien básica para su examen, ¿no? Que seguramente casi al 100% vendrá algún ejercicio donde tengan que pensar en la coma criminal, ¿no? Entonces, por eso les reitero, deben tener total claridad. Y punto número tres, para ya ir terminando con respecto a la coma. Eh, Tampoco vamos a escribir coma después de pero. Recuerden, ¿no? Después de un pero no escribimos coma, en todo caso la escribimos antes, ¿no? Porque es una conjunción adversativa. Entonces, ni siquiera porque después venga una interrogación o una exclamación, no vamos a escribir coma después de pero. Entonces, el primer ejemplo dice, pero coma, qué barbaridad. Tenemos la exclamación después del pero, está mal colocar la coma, ¿no? Tendríamos que quitarla. El ejemplo de abajo sí es correcto. Pero ¿a dónde vas a estas horas? ¿No? Entonces, tengo pregunta después, no pasa absolutamente nada. De todos modos, tengo que escribir, más bien, no puedo escribir esa coma. Recuerden que también el pero puede ir dentro, ¿eh? Normalmente no les llego a poner ejemplos con el pero adentro porque, no sé, como que se me va la onda. No es tan común, tal vez, pero también es válido, ¿no? Entonces, estos mismos también están bien con la coma, perdón, con el pero dentro de la exclamación o dentro de la interrogación. Sin coma, evidentemente, ¿no? Pero qué barbaridad. También sería correcto. Y si yo escribo, pero ¿a dónde vas tan tarde? Con el pero dentro de la pregunta, también está bien, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que entendamos estos aspectos. El punto y lo que es común a estos ejemplos que estamos planteando es que no voy a poner la coma después de pero, sea que esté el pero dentro de la pregunta o fuera de la pregunta, las dos cosas pueden ser, pero no voy a poner coma después, ¿no? Eso es lo importante acá. Todo guardia imperial necesita su rifle, láser, granadas, mochila, botas, etcétera. Es equipo básico. Exacto, ¿no? Es un ejemplo correcto. Bien. Bueno, entonces con eso terminaríamos las cuestiones sobre la coma. No hay preguntas, ¿verdad? No tenemos, creo, ninguna duda hasta ahora. Voy a borrar estos ejemplos que escribí ahorita en rojo para que podamos pasar al siguiente signo de puntuación. Ok, vamos a lo siguiente. Y les decía, ¿no?
esta ocasión vamos a tocar algunos aspectos sobre el punto y coma para que tengamos mayor claridad cuando nos lo encontremos. A pesar de que no nos pregunten necesariamente por él en los exámenes, lo vamos a abordar. Y yo creo que con esto de punto y coma terminamos por el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con el punto y coma? Les estaba comentando ahorita, ¿no? Va a señalar independencia gramatical, o sea, independencia sintáctica, ¿no? Entre los segmentos que se estén relacionando a través de este signo, pero se sigue conservando una relación temática. El tema que se esté abordando en las dos partes que se estén relacionando por punto y coma va a ser el mismo, ¿no? Simplemente se pueden entender por separado. Esa es la cuestión. Esa es la independencia. Entonces, primer uso que vamos a retomar. Vamos a usar punto y coma para separar elementos de un listado que ya tengan división interna por coma, es decir, como un listado complejo, porque recuerden, para los listados también usamos la coma, pero son listados simples, ¿no? Porque decimos, este chico es alto, trabajador, educado y de buena familia, ¿no? Entonces son solo características, un listado simple. O podríamos decir, em, le regalaron ropa, zapatos, una bicicleta y una laptop, ¿no? Listado simple, pero también podemos construir listados complejos, como los ejemplos que tenemos acá. ¿A qué nos referimos por listados complejos? Que son segmentos del listado que ya tienen una división interna por coma, ¿no? Como lo podemos observar aquí, dice, cada grupo irá por un lado diferente. El primero, coma, por la izquierda. El segundo, coma, por la derecha. El tercero, coma, de frente. ¿Qué pasa en este caso o en este ejemplo? Que tenemos tres elementos en el listado, ¿no? Esos tres elementos es hacia dónde va el primero, hacia dónde va el segundo y hacia dónde va el tercero, ¿no? Son los tres elementos del listado. ¿Y qué podemos observar de forma interna entre cada punto y coma? Pues una coma, ¿no? El primero coma, el segundo coma, el tercero coma. Ese es un listado complejo o compuesto, ¿no? Cuando ya tenemos divisiones internas por coma dentro de los elementos de tal listado, justo, ¿no? Entonces, si yo en su lugar escribo únicamente comas y dijera el primero coma por la izquierda coma, el segundo coma por la derecha coma, el tercero coma, todo podría parecer un listado simple, ¿no? Como si una cosa fuera el primero, otro elemento fuera por la izquierda, otro elemento fuera el segundo, otro elemento fuera por la derecha, o sea, como si tuviera un listado de seis cosas, cuando en realidad es un listado de tres cosas nada más, ¿no? De tres direcciones específicamente, ¿vale? Yo creo que esto que les estoy comentando ahorita lo podemos ver de forma más clara en el segundo ejemplo, cuando dice, se dieron cita al presidente ejecutivo, coma Francisco Ruiz, punto y coma. El delegado, coma, Pedro García, punto y coma. El secretario, coma, Juan González. Otra vez, ¿no? Tenemos divisiones internas por coma. ¿Qué están haciendo estas comas? Separar el cargo del nombre. Si yo nada más escribiera, ¿de cuántas personas estamos hablando? Cuando vemos los punto y coma, tenemos certeza de que hablamos de cuántas personas acá. De los que se dieron cita, ¿cuántos son? Tres, ¿no? Efectivamente, porque estoy diciendo cargo y nombre, cargo y nombre, cargo y nombre. Si en su lugar, en lugar de los puntos y coma, solo escribo comas, se convertiría en un listado simple y podría parecer, o parecería más bien, que estoy hablando de cuántas personas, ya no de tres, sino de seis, ¿no? Como que una persona es el presidente ejecutivo, ¿vale? Otra persona es Francisco Ruiz, otra persona es el delegado, otra persona es Pedro García, otra persona es el secretario y otra persona es Juan González, ¿no? Por eso necesitamos el punto y coma, para separar los elementos que se agrupan, ¿no? Porque vienen por grupitos o por pares, digamos, ¿no? El presidente que se llama de tal forma, el delegado que se llama de tal forma, el secretario que se llama de tal forma. Ese es el significado que me otorga el punto y coma. Y por eso decimos que es un listado complejo y que se están separando por segmentos acá, ¿no? De dos en dos. Y si en su lugar solo ponemos coma, se entiende como un listado simple y como que son seis personas diferentes. Pues literalmente les decía, ¿no? Morales, el segundo ejemplo a mí me parece que queda mucho más claro y es más evidente que tal vez el primer ejemplo, pero es la misma cuestión, es la misma idea. Entonces,
O sea, me dices que no entiendes muy bien cómo usarlo con los listados, o sea, sí, pero no. Y pues yo ahí cómo te ayudo, ¿no? O sea, si tú me dijeras exactamente qué es lo que no te cuadra, cuáles son esas cositas que no te quedan claras, podríamos a lo mejor ser como más concretos, ¿no? Y más específicos y a lo mejor resolverlo más fácilmente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que no cuadra, pues, ¿no? Esa es la cuestión. Recuerden, ¿no? Los que tengan duda, ir aprovechando. Eh, cuáles son esas dudas? Lo de Francisco el delegado y eso, sí, sí, o sea, pero es decir, ¿qué, no? ¿Qué de lo de Francisco y el delegado y eso? Tienen que aprender a preguntar, ¿no? También esa es otra cuestión. Este, a veces ni siquiera pueden plantear una pregunta que sea productiva, pues, ¿no? O sea, porque a veces nada más plantean como de, no me queda claro, pero como les digo, ¿no? Ok, pero ¿qué parte, no? O sea, dime qué parte para que yo pueda ir reconstruir la idea, ¿no? Para que yo pueda reconstruir la explicación, ¿vale? Ok, lo vuelvo a repetir. A lo mejor no pusiste mucha atención y lo vuelvo a repetir y a ver qué pasa, ¿no? Tú estás diciendo que no alcanzas a entender qué criterio se usa para el punto y coma y por qué no puedes usar coma. Pero es justo lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? ¿Por qué estamos usando punto y coma? A ver, voy a usar unos recuadros, a ver si se alcanza a entender mejor. Esto es un listado, ¿sí? Los dos ejemplos, pero nos vamos a enfocar al segundo. Los dos ejemplos son un listado. Usando punto y coma, ¿cuántos elementos del listado existen? ¿Quiénes se dieron cita? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos elementos del listado? Tres, ¿no? Hay tres elementos del listado. El primer elemento del listado es el presidente ejecutivo Francisco Ruiz, perdón. El segundo elemento es el delegado Pedro García. Y el tercer elemento es el secretario Juan González, ¿no? Entonces, lo que está haciendo cada punto y coma es indicarte, hasta aquí, presidente ejecutivo y Francisco Ruiz son una sola cosa. Eso es lo que te indica el punto y coma, ¿no? Que presidente ejecutivo es su cargo y Francisco Ruiz es el nombre de esa persona que es el presidente ejecutivo. Te está diciendo entonces que esos dos elementos son una sola cosa, ¿vale? Luego, el delegado, coma, Pedro García, ese punto y coma segundo te está delimitando otro elemento del listado y te está diciendo que el delegado se llama Pedro García. Y lo que viene después del punto y coma, el último, te está indicando que el secretario se llama Juan González. Eso es lo que te indica el punto y coma, ¿sí? El nombre y el cargo. El cargo y el nombre, como lo quieras pensar. Si en lugar de usar puntos y comas, usáramos únicamente comas, ya no estaríamos estableciendo esta relación o esta situación de que son tres personas y que está señalando el nombre y el cargo de cada una de ellas, porque todo se convertiría en un listado simple, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si esto se convierte en un listado simple? Pues que resultará que ya no son tres personas, perdón, más bien serían al final seis. Voy a hacer aquí algunas divisiones con algunos otros colores. ¿Por qué no se ve? Ah, sí se ve, pero se hizo enorme la línea. Entonces, si nada más ponemos comas, ya no son tres personas. Ya no estoy diciendo que presidente ejecutivo es Francisco y que delegado es Pedro y que secretario es Juan. Con comas estaría diciendo que una persona es el presidente, quién sabe quién sea,
Otra persona es Francisco Ruiz, que también se dio cita. Otra persona es el delegado, que no sé cómo se llama. Pedro sería la cuarta persona. El secretario sería la quinta persona y Juan sería la sexta persona, ¿no? Entonces, esa es la variación de sentido que me otorga el usar o no usar punto y coma para este tipo de listados. Entonces, si yo uso punto y coma, estoy agrupando todo lo que está entre esos puntos y comas, ¿no? Entre lo que se encuentra dentro del punto y coma. Y por eso decimos que presidente y Francisco son la misma persona, y delegado y Pedro son la misma persona, y secretario y Juan son la misma persona usando los punto y coma. ¿Me explico? Entonces, espero que quede ya ahora un poco más claro. Esa sería la cuestión. Y la diferencia si uso coma o si uso punto y coma en su defecto. ¿Vale? Entonces, terminamos teniendo una cantidad diferente de personas que se dan cita, según el contexto. Ajá, por ejemplo, Ávila, ¿no? Dice por aquí uno de sus compañeros, si usáramos solo comas en el primer ejemplo, no se entendería, ¿no? Porque es como si estuviéramos teniendo una serie simplemente de palabras o un listado de palabras así al azar, ¿no? De manera concreta. Pero en el segundo ejemplo es mucho más claro. Por eso les decía, me enfoqué más al segundo ejemplo como para que pudieran visualizar de forma más concreta justo esta diferencia de usar o coma o usar punto y coma, ¿vale? Entonces, ese es un primer uso del punto y coma. Cuando tenemos listados compuestos, ¿no? Cuando tenemos listados eh, em, que ya tienen una división interna por coma, como les estaba planteando. Ajá, exacto, nos permite agrupar, efectivamente. Justo, es así, Morales. Bueno, entonces vamos al segundo uso y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Eh, el punto y coma también separa oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son oraciones que se pueden entender por separado y que no tienen una relación a través de algún nexo, ¿no? Eso va a ser una oración yuxtapuesta. Dos ideas que pueden ser independientes, perdón, recuerden que decíamos, ¿no? Puede ser la misma relación temática, puede ser el mismo tema, pero sintácticamente se entienden por separado la una de la otra, ¿no? Y no hay un nexo que relacione esas dos ideas, como en estos ejemplos. Todo el mundo a casa, esa es una idea y se entiende bien, ¿no? Y puedo decir aparte, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Son dos ideas independientes, no se están relacionando por ningún nexo, no están usando ninguna palabra, ¿no? No estoy diciendo todo el mundo a casa porque ya no hay nada más que hacer. En su lugar, en lugar de decir por qué, estoy usando un punto y coma, ¿no? Y ese punto y coma está separando las dos ideas y por lo tanto se genera una oración yuxtapuesta, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Si omito el nexo y en su lugar pongo punto y coma para separar dos ideas independientes o que se pueden entender por separado, ese es otro uso del punto y coma. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Esa es una idea, se entiende bien por sí sola. Si yo digo, hubo que establecer turnos, también es una oración completa. A lo mejor les reitero, hay relación temática, sigo hablando de lo mismo, pero estoy sustituyendo algún nexo, ¿no? ¿Qué nexo podríamos estar sustituyendo en este contexto? ¿Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche? ¿Qué estoy omitiendo ahí para generar esa oración yuxtapuesta? ¿Qué nexo? ¿Pueden identificarlo? Tendría que ser un nexo consecutivo, ¿no? De consecuencia. Así que hubo que establecer turnos, por lo que hubo que establecer turnos, por ende hubo que establecer turnos, efectivamente, ¿no? Tiene que ser algo de consecuencia. Entonces, justo eso, el punto y coma me puede ayudar a sustituir a algún nexo, sobre todo nexos causales y nexos consecutivos, y lo mismo puede hacer los dos puntos en realidad, ¿no? Es un uso que pueden tener de manera compartida. Y entonces, en lugar de poner el nexo, pongo el punto y coma y termino creando o generando oraciones yuxtapuestas donde las dos partes se pueden entender por separado, ¿no? Ese es otro uso, un segundo uso, ¿no? Para el punto y coma, ¿vale? Esa sería la cuestión. ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Se dan cuenta entonces cómo en lugar del punto y coma podría haber un nexo, pero lo estamos quitando para simplemente generar dos oraciones que no se relacionan por nexo, sino más bien por un signo de puntuación?
Entonces, esta sería la segunda cuestión. Yo creo que esta es más evidente, ¿no? Y un poquito más clara, ¿vale? Muy bien. Bueno, chicos, creo que ya hemos planteado bastantita información por el día de hoy y más porque como estamos hablando de punto y coma y a lo mejor es un signo que de por sí se suele complicar por alguna razón, vamos a dejarlo aquí para que la siguiente sesión estemos un poquito más frescos al inicio y podamos establecer mayor claridad con respecto a este signo, ¿no? Entonces, nos toca el próximo viernes. Tenemos un montón de días ahí intermedios que no nos va a tocar seminario, así que nos toca hasta el viernes próximo, la siguiente semana nada más un día, si no me equivoco, y vamos a terminar de hablar de signos de puntuación. Para el viernes próximo, entonces, terminamos.